Capítulo final. Hacia Labuan. Los 90 hombres se embarcaron en los paraos. Janes y Sandokan tomaron bordo en el más grande y mejor armado. Llevaba dobles cañones y media docena de grandes culebrinas y además estaba blindado con gruesas láminas de hierro. Levaron anclas, se orientaron las velas y la expedición salió de la bahía entre los vítores de las bandas agolpadas en las orillas y en los bastiones. El cielo estaba sereno y el mar tan tranquilo como si fuese de aceite. Pero a eso del mediodía aparecieron en el sur unas nubecillas de color particular y de forma que no presagiaban nada bueno. Sandokan anunció una próxima perturbación atmosférica, pero no se inquietó por eso. Si los hombres no son capaces de detenerme, mucho menos ha de detenerme una tempestad. ¿Crees que sobrevenga un huracán muy violento?, preguntó Janes. Sí, pero no me hará retroceder. Por el contrario, puede favorecernos, hermano mío. Así desembarcaremos sin que los cruceros vengan a inquietarnos. ¿Y cuando desembarquemos, qué vas a hacer? Todavía no lo sé, pero me siento capaz de todo. De hacer frente a toda la escuadra inglesa si tratase de cerrarme el camino, o de lanzar mis hombres contra la quinta para tomarla por asalto. Si anuncias tu desembarco con una lucha cualquiera, el lord abandonará los bosques y huirá a Victoria para ponerse bajo la protección del fuerte y de los navíos. Es verdad, Janes, respondió Sandokan dando un respiro. Sin embargo, es preciso que Mariana sea mi esposa, porque se me figura que sin ella nunca se extinguirá esta inquietud que me desasosiega e intranquiliza en extremo. Razón de más para obrar con la mayor prudencia si hemos de sorprender al lord. ¿Sorprenderle? ¿Crees que no estará ya en guardia? Sabe que soy capaz de todo, y habrá reunido en el parque de su casa buen número de soldados y marineros. Puede ser, Sandokan, pero echaremos mano de cualquier astucia. Quizá pueda realizarse una cosa que viene zumbándome en la mollera. Pero dime, amigo mío, ¿se dejará robar Mariana? Oh, sí, me lo ha jurado. ¿Y la llevarás a Montbrasén? Sí. ¿Y después de haberte casado, la tendrás allí siempre? No lo sé, Janes, dijo Sandokan dando un suspiro. ¿Quieres que la relegue para toda la vida a mi isla salvaje? ¿Quieres que viva siempre entre mis tigres que no saben más que disparar tiros y blandir el cris y el hacha? ¿Quieres que ofrezca a su dulce mirada horribles espectáculos de crueldad, que la ensordezca con los gritos de los combatientes y el rugir de los cañones, y que la exponga a un continuo peligro? Dime, Janes, ¿qué harías tú en mi caso? Pero piensa, Sandokan, piensa en lo que se convertirá Montbrasén sin su tigre de Malasia. Contigo volvería a brillar de tal modo que eclipsaría a Labuan y a todas las otras islas. Y todavía podría hacer temblar a los hijos de esos hombres que han destruido tu familia y tu pueblo. Hay millares de dacayos y de malayos que no esperan otra cosa que tu llamamiento para correr a engrosar las bandas de los tigres de Montbrasén. En todo eso he pensado, Janes. ¿Y qué te ha dicho el corazón? He sentido que sufría horriblemente. Y sin embargo, ¿dejarás perecer tu poderío por esa mujer? Janes, la amo. Hubiera querido no haber sido nunca el tigre de Malasia. El pirata, que estaba sumamente conmovido, se sentó en la cureña de un cañón y cogióse la cabeza con ambas manos, como queriendo ahogar los tumultuosos pensamientos que bullían en su cerebro. Mientras tanto, los 3 barcos proseguían navegando hacia el oriente, impulsados por una brisa ligera que soplaba con irregularidad, lo cual aminoraba mucho la rapidez. En vano las tripulaciones, que estaban poseídas de una impaciencia muy grande y que calculaban metro por metro el camino recorrido, añadían nuevas velas, foques y contrafoques para recoger mayor cantidad de viento. La marcha era cada vez más lenta y las nubes iban amontonándose en el horizonte. Sin embargo, tanta calma no podía durar mucho tiempo. En efecto, hacia las 9 de la noche, el viento comenzó a soplar con cierta violencia en dirección en que las nubes se alzaban, señal segura de que conmovía el océano meridional alguna tempestad. Las tripulaciones saludaron con alegría aquellas rachas vigorosas de aire, sin mostrarse asustadas por el huracán que las amenazaba.
y que podía ser funesto para sus respectivos barcos. Únicamente el portugués comenzó a inquietarse y hubiera querido que por lo menos se amainasen algunas velas, pero Sandokan no se lo permitió, con el ansia de llegar enseguida a las costas de la isla enemiga, que entonces le parecían sumamente lejanas. Al amanecer, el mar estaba durísimo. Llegaban del sur grandes oleadas que recorrían la vasta extensión, chocando unas contra otras, mugiendo sorda y profundamente y haciendo oscilar a los barcos. Por el cielo corrían, en precipitado desorden, grandes nubarrones, negros como la pez y granjeados de rojo. Al llegar la noche, el viento redobló su violencia, amenazando romper los mástiles si no se disminuía la superficie de las velas. Al ver el aspecto del cielo y del mar, otro navegante cualquiera se habría apresurado a resguardarse en la costa más próxima, pero Sandokan, que ya sabía que estaba a 70 u 80 millas de Labuan y que antes de retrasarse una hora tan solo hubiera perdido uno de sus barcos, ni siquiera pensó en ello. «Sandokan», dijo Yanes cada vez más inquieto, «ten cuidado porque corremos un verdadero peligro». «¿Qué temes, hermano mío?», preguntó el tigre. «Temo que el huracán nos envíe a todos a beber en la taza grande. Nuestros barcos son muy sólidos, pero el huracán me parece que amenaza ser terrible». «No le temo, Yanes. Vamos adelante, porque la Buan ya no está lejos. ¿Distingues los otros paraos? Me parece que hacia el sur va uno. Es tan grande la oscuridad que no se ve más de 100 metros. Si se extraviasen, ya sabrán encontrarnos. Pero pueden extraviarse para siempre, Sandokan. Pues yo no retrocedo, Yanes. Ponte en guardia, hermano». En aquel momento un relámpago deslumbrador rasgó las tinieblas, iluminando el mar hasta los límites del horizonte. Un trueno espantoso siguió al relámpago. Sandokan se levantó de un salto y, mirando fieramente a las nubes, extendió la mano hacia el sur y dijo: «Huracán, ven a luchar conmigo. Te desafío». Atravesó el puente y se puso al timón, mientras los marineros aseguraban los cañones y las culebrinas, armas que por ningún precio querían perder. Sacaban a cubierta las chalupas y reforzaban la maniobra fija triplicando los cabos. Llegaban del sur las primeras rachas con la rapidez que suelen adquirir los vientos en las tempestades, empujando delante de sí las primeras montañas de agua. El Parao, con el velamen reducido, bogaba tan veloz como una flecha en dirección de oriente, haciendo frente con gallardía a los elementos desencadenados y sin desviarse de la ruta ni una sola línea, bajo la férrea mano de Sandokan. Durante media hora reinó un poco de calma, rota tan solo por los mugidos del mar y el estampido de las descargas eléctricas, pero a eso de las 11 se desencadenó de improviso el huracán con toda su majestuosa fuerza. Las nubes, suspendidas en las alturas, corrían entonces furiosamente a través del espacio, casi tocando con sus negros bordes las olas, y el mar se arrojaba con indescriptible ímpetu hacia el norte, como si fuese la más colosal de las cataratas. El Parao, verdadera cáscara de nuez que desafiaba a la irritada naturaleza, ahogado por el oleaje que lo acometía por todas partes, danzaba desordenadamente, ora en las espumeantes crestas de las olas, ora en el fondo de los movibles abismos, derribando a los hombres, haciendo crujir los mástiles y debatirse y crepitar las velas con tal fuerza que parecía que iban a estallar de un momento a otro. Pero, a pesar de aquel desconcierto de las aguas, Sandokan no cedía y guiaba el barco hacia Labuan, desafiando impávido la tempestad. Era realmente hermoso ver a aquel hombre firme en la rebola del timón, con los ojos brillantes, los largos cabellos sueltos y agitados por el viento, inconmovible ante los elementos desencadenados que rugían en derredor suyo. Todavía era el tigre de Malasia, que no contento con haber desafiado a los hombres, desafiaba también los furores de la naturaleza. Sus hombres no iban menos impávidos que él. Agarrados al cordaje, a los penoles, con sus puestos respectivos, miraban impasibles aquellos saltos del mar, prontos a llevar a cabo la más peligrosa maniobra. El huracán seguía aumentando en intensidad.
como si quisiera desplegar todo su poder para hacer frente a aquel hombre que lo desafiaba. Alzábanse montañas de agua que corrían al asalto dando 1000 rugidos espantosos, abriendo profundos abismos que parecían tener por fondo las arenas del interior del océano. El viento bramaba en todos los tonos, empujando verdaderas columnas de agua y agolpando en montones las nubes dentro de las cuales retumbaba el trueno incesantemente. Luchaba el parao desesperadamente, oponiendo sus robustos costados a las olas que pugnaban por arrastrarlo hacia el norte. Daba grandes bandazos espantosos, se enderezaba como un caballo encabritado, hundía la proa en el agua, gemía como si fuera a abrirse y había momentos en que se tumbaba de tal modo que parecía que ya no volvería a recobrar la vertical. Seguir luchando contra aquel mar cada vez más impetuoso era una locura. Era preciso dejarse conducir al norte, como probablemente lo habrían hecho ya los otros paraos, pues ya hacía algunas horas que habían desaparecido. Yanes, que comprendía cuán imprudente era obstinarse en aquella lucha, iba a acercarse a popa para rogar a Sandokan que cambiara de rumbo, cuando mar adentro resonó una detonación que no podía confundirse con el estampido de un trueno. Unos segundos después pasó silbando una bala por encima de la cubierta, chamuscando el penol del trinquete. Un grito de ira estalló a bordo del parao ante una agresión que nadie esperaba en tan críticos momentos. Sandokan dejó la rebola a un marinero y se lanzó a la proa, procurando descubrir al audaz que le acometía en medio de tempestad tan horrorosa. «¡Ah!», exclamó, «todavía hay cruceros que vigilan». En efecto, el agresor que en medio de una convulsión tan horrible disparaba era un gran buque inglés de vapor, en cuyo mástil ondeaba el gallardete rojo de guerra. ¿Qué hacía con aquel tiempo en el mar? ¿Cruzaba ante las costas de Labuan o procedía de alguna de las costas vecinas? «Viremos, Sandokan», dijo Yanes. «¿Virar?». «Sí, hermano mío. Ese barco sospecha que somos piratas y que nos dirigimos a Labuan». Un segundo cañonazo retumbó en el puente del crucero y otra bala pasó silbando entre el cordaje del parao. A pesar de los violentos bandazos de la nave, los piratas se precipitaron hacia los cañones y las culebrinas para contestar, pero Sandokan los contuvo con un gesto. En efecto, no había necesidad. El gran buque, que hacía esfuerzos poderosos para sostenerse frente a las olas que lo acometían por la proa, hundiéndose casi por completo por efecto del peso de su casco de hierro, a pesar suyo, tuvo que dejarse arrastrar hacia el norte. En muy pocos momentos se alejó lo suficiente para que su artillería resultara inútil. «Siento que me hayan encontrado en medio de esta tempestad», dijo Sandokan con acento tétrico. «Les hubiera acometido y asaltado, a pesar de su mole y de su tripulación». «Ha sido mejor así, Sandokan», dijo Yanes. «Que el diablo se lo lleve y que lo hunda en los profundos abismos del mar». «Pero, ¿qué haría ese barco en pleno mar mientras todo el mundo busca refugio? ¿Estaremos en las cercanías de Labuan?» «Eso sospecho. ¿Ves algo delante de nosotros?» «Nada, a no ser montañas de agua. Sin embargo, me late fuertemente el corazón, Yanes. El corazón suele equivocarse algunas veces, Sandokan, pero no el mío». «Ah, ¿qué has visto?» «Un punto oscuro hacia el este. Lo he visto a la claridad de un relámpago. Pero aun cuando estuviésemos cerca de Labuan, ¿cómo atracar con semejante tiempo, Sandokan?» «Atracaremos, Yanes, aun cuando se haga pedazos el barco». En aquel momento, desde lo alto del pejol del trinquete, gritó el malayo. «¡Tierra frente al asta de proa!». Sandokan dio un grito de alegría. «¡Labuan! ¡Labuan!», exclamó. «Venga la barra del timón». Volvió a atravesar el puente, a pesar de las olas que lo barrían, y poniéndose al timón, lanzó el parao hacia el este. Conforme se acercaba a la costa, el mar parecía que redoblaba su furia desde las alturas de la isla. Sandokan no cedía por eso, y con la mirada vuelta hacia el este continuaba impávido su camino, aprovechándose de la luz de los relámpagos para orientarse. Muy pronto se encontró a unos cuantos cables de la costa. «Prudencia, Sandokan», dijo Yanes, que se había puesto a su lado. «No temas nada, hermano. Cuidado con las escolleras. Las sortearé, pero ¿a dónde vas a encontrar refugio? Ya lo verás». A 2 cables de distancia se columbraba confusamente la costa, contra la cual se estrellaba el mar con indecible furor. Sandokan lo miró atentamente durante unos segundos y dando un vigoroso golpe de barra plegó sobre babor. «¡Atención!», gritó a los piratas que estaban en la maniobra.
Empujó el parao hacia adelante con una temeridad que haría poner los pelos de punta a los más intrépidos lobos de mar. Atravesó un paso estrecho que se abría entre dos rocas enormes y penetró en una pequeña bahía que, al parecer, terminaba en un río. La resaca era tan violenta dentro de aquel refugio que el parao corría gravísimo peligro. 100 veces mejor era desafiar la ira de los elementos en mar abierto que aproar en aquel sitio barrido por las olas que se amontonaban estrepitosamente unas sobre otras. «Sandokan, no es posible intentar nada», dijo Yanes. «Si nos acercamos, se irá el barco al fondo hecho astillas». «Tú eres un nadador muy hábil, ¿verdad?», preguntó Sandokan con interés. «Como nuestros malayos». «¿No tienes miedo a las olas?» «No, no les temo. Entonces saltaremos a tierra». «¿Qué es lo que quieres hacer?». En lugar de contestar, Sandokan gritó: «¡Paranoa! ¡A la barra!». El dayaco se lanzó corriendo hacia la popa y agarró la rebola que le entregaba Sandokan. «¿Qué hago?». «Por ahora mantener el parao a través del viento», dijo Sandokan. «Ten cuidado y no lo arrojes sobre los bancos. No tema usted, tigre de Malasia». Enseguida se volvió hacia los marineros y les dijo: «Preparad la chalupa e izadla sobre la mura. Cuando una ola barra la cubierta, la soltáis y la dejáis ir». ¿Cuál era la intención del tigre de Malasia? Quería intentar el desembarco en aquella chalupa, mísero juguetillo para las tremendas oleadas. Al oír la orden, sus hombres se miraron llenos de ansiedad, pero se apresuraron a obedecer sin hacer ninguna pregunta. A fuerza de brazo izaron la chalupa sobre la borda de estribor, después de haber puesto por orden de Sandokan 2 carabinas, municiones y víveres. El tigre de la Malasia se acercó a Yanes diciéndole: «Hermanito mío, sube a la chalupa». «Sandokan, ¿qué quieres intentar?». «Quiero saltar a tierra. Nos estrellaremos contra las peñas». «Va, sube, Yanes». «Tú estás loco». Sandokan le cogió y le colocó en la chalupa. Enseguida se metió dentro de un salto. Una ola monstruosa penetraba entonces en la bahía, mugiendo de un modo aterrador. «Paranoa, disponte a virar de bordo», gritó Sandokan. «¿Vuelvo a salir otra vez al mar?», preguntó el dacayo. «Dirígete hacia el norte y ponte a la capa. En cuanto se haya encalmado el mar, vuelve aquí». «Está bien, capitán. ¿Y usted?». «Atracaré». «¿Dejará usted la vida ahí si lo intenta?». «Calla. Estad con cuidado para soltar a tiempo la chalupa. Ahí está la ola». La montaña de agua, con la cresta cubierta de blanquísima espuma, se acercaba. Frente a las 2 rocas se partió y penetró en la bahía, arrojándose encima del parao. En un abrir y cerrar de ojos lo envolvió como una catarata de espuma, saltando por encima de las amuras. «¡Soltad!», gritó Sandokan. La chalupa, abandonada a sí misma, fue arrastrada por la ola impetuosa, llevando a bordo los 2 hombres que la tripulaban. Casi en el mismo momento el parao viraba de bordo y, aprovechando una contraoleada, salió a mar abierto y desapareció detrás de una escollera. «Arranquemos, Yanes», dijo Sandokan cogiendo un remo. «Nosotros desembarcaremos en Labuan a pesar de la tempestad». «Por Júpiter», exclamó el portugués, «esto es una locura». «Arranca. ¿Y el golpazo? Chito, cuidado con las olas». La chalupa se agitaba de un modo espantoso entre la espuma de la resaca, ya descendiendo, ya remontándose sobre las crestas espumeantes de las aguas. Sin embargo, las olas la empujaban hacia la playa, la cual, por fortuna, descendía suavemente y estaba limpia de peñas. Levantada por una ola, la barquilla recorrió 100 metros, se remontó como una cresta y enseguida se precipitó en el abismo, chocando violentísimamente. Los 2 piratas sintieron que les faltaba el fondo bajo los pies. Se había hecho pedazos la quilla. «¡Sandokan!», gritó Yanes, que veía entrar el agua a través de la grieta. «¡No abandones!». Un tremendo golpe de mar le cortó la palabra y la chalupa volvió a flotar en las alturas. Se metió un momento en la coma de la ola y enseguida se precipitó de nuevo, chocando otra vez, pero las olas la empujaron todavía más, estrellándose al fin contra el tronco de un árbol con tal fuerza que salieron disparados ambos piratas. Sandokan, que había ido a caer en medio de un montón de hojas y de ramas, se levantó en el acto y recogió las carabinas y las municiones. Una nueva oleada remontaba entonces las peñas. Tropezó con la chalupa, la arrastró unos cuantos pasos y enseguida la hizo desaparecer, llevándosela mar adentro. «¡Al demonio con todos los enamorados!», dijo Yanes, que se había levantado muy incómodo y molido del golpe. «Estas son cosas de locos». «¿Pero todavía estás vivo?», dijo Sandokan.
¿Qué? ¿Querías que me hubiese desnucado? No me consolaría nunca, Janes, de tal cosa. Mira el parao. ¿Cómo no tomó rumbo hacia alta mar? El velero pasaba entonces por delante de la embocadura de la bahía con la rapidez de una flecha. ¡Qué compañeros tan fieles!, dijo Sandokan. Antes de alejarse han querido cerciorarse de si habíamos podido tomar tierra. Se quitó la faja de seda roja y la desplegó al viento. Un momento después resonó un disparo en el puente del velero. «Nos han visto», dijo Janes. «Dios quiera que ellos se salven». El parao había vuelto a virar de bordo, emprendiendo su carrera hacia el noroeste. Janes y Sandokan estuvieron en la playa mientras lo veían. Después se ocultaron bajo los grandes vegetales para ponerse a cubierto de la lluvia que caía a torrentes. «Sandokan, ¿a dónde vamos?», le preguntó Janes. «No lo sé». «¿No sabes dónde estamos?». «Por ahora me es imposible saberlo. Sin embargo, creo que no estamos lejos del riachuelo». «¿De qué río hablas?». «Del que sirvió de refugio a mi parao después de la batalla contra el crucero». «¿Está cerca de este sitio la quinta de Lord James?». «A unas millas». «Entonces será preciso ver si encontramos ese riachuelo». «Cierto que sí». «Mañana registraremos la costa». «Perfectamente, Sandokan. Lord James puede ir a refugiarse en Victoria de un momento a otro. No lo hará seguramente con este tiempo de perros. No bromees, Janes». No tengo ganas de eso, Sandokan. Pero discutamos con calma, hermanito. ¿Quieres ir a la quinta, pero a qué? «Por lo menos para verla», dijo Sandokan suspirando. «El riachuelo debe estar hacia el sur y no muy lejos». «¿Quieres que vayamos a ver si damos con él?» «Vamos». «Supongo que no tendrás el atrevimiento de acercarte durante el día a la quinta. Pero esta noche nada podrá contenerme». Enseguida añadió con la entonación de un hombre que quiere expresar lo eterno. «Todavía 12 horas, qué tortura». «En el bosque pasa pronto el tiempo, Sandokan», contestó riendo Janes. «Vámonos». «Ya te sigo». Se echaron al hombro las carabinas, se metieron en los bolsillos las municiones y se internaron en la floresta, procurando no alejarse demasiado de la costa. «Evitemos las grandes ensenadas que describe el mar», dijo Sandokan. «El camino quizás sea menos fácil, pero es más breve. No vayamos a extraviarnos. No tengas cuidado». Hacia el mediodía, Sandokan se detuvo y dijo al portugués: «Ya estamos cerca». «¿Del río o de la quinta?» «Del río», contestó Sandokan. «¿No oyes ese murmullo que repercute bajo la bóveda de hojas?» «Sí», dijo Janes después de haber escuchado durante algunos instantes. «¿Será el mismo riachuelo que veníamos buscando?» «No puedo equivocarme. He recorrido estos lugares. Pues vamos adelante». Atravesaron a toda prisa el último trozo de la gran floresta y 10 minutos después encontraron un río pequeño que desembocaba en una bonita bahía rodeada de árboles enormes. Sandokan se sentó en el tronco de un árbol caído por decrepitud, se cogió la cabeza entre las manos y quedó sumergido en profundos y tristes pensamientos. Janes le dejó absorto en sus meditaciones y empezó a buscar entre las peñas, introduciendo un palo en las quebraduras, algunas ostras de las llamadas gigantes. Al cabo de un cuarto de hora de busca, regresó a la playa, llevando una tan enorme que apenas podía levantarla. Encender un buen fuego y abrirla fue para él cosa de un momento. El almuerzo fue exquisito. Aquella ostra gigantesca contenía carne tan tierna y delicada que hacía saltar al portugués, a quien el aire del mar, unido a los perfumes de la floresta, le habían despertado el apetito de un modo extraordinario. Terminada aquella abundantísima comida, Janes se disponía a tenderse bajo un soberbio durión que se elevaba a la orilla misma del riachuelo para saborear tranquilamente su cigarro, cuando Sandokan le indicó el bosque con un gesto. «Quizá esté todavía lejos la quinta». «¿No sabes con precisión hacia dónde se encuentra?» «Vagamente, porque estos sitios los he recorrido con el delirio». «Demonio». «No tengas cuidado, Janes. Yo encontraré el sendero que conduce al parque». «Ya que así lo quieres, vámonos. Basta ya de cometer imprudencias, ¿me entiendes? Ten calma, Janes. Una palabra todavía, hermanito. ¿Qué quieres? Supongo que esperarás a la noche para entrar en el parque». «Sí, Janes. ¿Me lo prometes?» «Te doy mi palabra. Entonces andando».
Durante algún tiempo siguieron su camino hacia la orilla derecha del riachuelo y después entraron resueltamente por la gran floresta. El huracán había batido con furia aquella parte de la isla. Muchos árboles arrancados por el viento y rotos por el rayo yacían en tierra. Algunos todavía estaban suspendidos por los bejucos y otros totalmente tumbados. Sandokan, loco de los demonios!, decía Janes, que trotaba como un caballo. ¡Espera que te alcance! ¡Párate, por favor, o harás que reviente! ¡A la quinta!, respondía invariablemente el pirata. No se detuvo sino ante la empalizada del parque, más bien para esperar a su compañero que por prudencia o descanso. «Uf», exclamó el portugués alcanzándole. «¿Pero crees que soy un caballo para obligarme a correr de este modo? La quinta no se escapa, te lo aseguro, y además no sabes lo que puede ocultarse detrás de esa empalizada». «No tengo miedo a los ingleses», contestó el tigre, que se hallaba poseído de una gran exaltación. «Lo sé, pero si te haces matar, no verás ya a tu Mariana. No puedo permanecer aquí. Es preciso que la vea, Janes. Calma, hermanito mío. Obedéceme y verás algo de lo que quieres». Le hizo una seña para que estuviese callado y trepó como un gato hasta lo alto de una cerca, mirando al parque con atención. «Me parece que no hay ningún centinela», dijo. «Entremos». Fueron internándose silenciosamente por el parque, escondiéndose detrás de los arbustos y de la maleza y en el fondo de los surcos, teniendo siempre la vista fija en el palacete, el cual apenas se distinguía a través de las tinieblas. Se tumbaron detrás de una espesísima mata de arbustos y maleza, pero de modo que pudiesen vigilar a los soldados, y esperaron el momento oportuno para poner en práctica los deseos de Sandokan. Pasaron 1, 2, 3, 4 horas, largas como siglos para el tigre, hasta que, por último, entraron los soldados, cerrando con estrépito la puerta. El tigre hizo un movimiento para echarse adelante, pero el portugués lo contuvo enseguida, y llevándose a la sombra de un pombo enorme, le dijo cruzando los brazos y mirándole fijamente: «Dime, Sandokan, ¿qué es lo que quieres hacer esta noche? ¿Verla? ¿Crees que eso es fácil? ¿Has encontrado el medio de lograrlo? No, pero ¿sabe tu chiquilla que estás aquí? No es posible. Entonces es preciso llamarla». «Sí». «Y saldrán los soldados, porque no es de creer que sean sordos, y le emprenderán a tiros con nosotros». Sandokan no contestó. «Ya ves, mi pobre amigo, que esta noche no puedes verla». «Puedo trepar hasta su ventana», dijo Sandokan. «¿Y no has visto un soldado emboscado cerca del ángulo del pabellón?» «¿Un soldado?» «Sí, Sandokan. Desde aquí se ve brillar el cañón de su carabina». «Entonces, ¿qué me aconsejas que haga? Habla». «¿Sabes cuál es la parte del parque que frecuenta tu chiquilla?» «Todos los días iba a abordar al kiosco chino». «Muy bien. ¿Dónde está?» «Aquí cerca». «Llévame hasta él». «¿Qué quieres hacer, Janes?» «Es preciso advertirle que estamos aquí». Alejándose de aquel sitio, el tigre de Malasia se metió por una vía lateral y llevó a Janes al kiosco. Era un suntuoso pabelloncito con los muros perforados, describiendo arabescos. Estaba pintado de vivos colores y terminaba en una especie de cúpula de metal dorado, erizado de puntas y de dragones giratorios. Janes y Sandokan, con las carabinas montadas por si había alguien dentro, se acercaron y entraron. Janes encendió un fósforo, y sobre una ligerísima mesa tallada vio un cestillo que contenía trozos de telas, hilos y sedas, y cerca una mandolina incrustada de nácar. «¿Estás seguro de que viene aquí?», preguntó. «Es su sitio favorito. Aquí viene a respirar el ambiente embalsamado por las lilas en flor y a cantar las dulces canciones de su país nativo». Janes arrancó de un librito de memorias una hoja de papel, rebuscó sus bolsillos hasta dar con un pedazo de lápiz y mientras Sandokan le alumbraba con un fósforo, escribió las siguientes palabras: «Hemos desembarcado ayer durante el huracán. Mañana a medianoche estaremos bajo la ventana de usted. Proporcione usted una cuerda para ayudar a Sandokan a escalar la pared. Janes de Gomera». «Supongo que no le será desconocido mi nombre», dijo. «Oh, no», respondió Sandokan. «Sabe que eres mi mejor amigo». Plegó el papel y lo puso en la cesta de labor, de modo que pudiese verlo enseguida, mientras Sandokan, arrancando algunas rosas de China, cubría con ellas el billete. Los dos piratas se miraron a la lívida luz de un relámpago. Uno estaba tranquilo, al otro le agitaba una emoción indescriptible. «Vámonos, Sandokan», dijo Janes. «Ya te sigo», contestó el tigre reteniendo un suspiro.
5 minutos después volvían a saltar la cerca del parque y se internaban en la tenebrosa floresta.